mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Y un juego rico de amores, caída libre para dos. Le das la copa al fin al vencedor. Tarea fina perdida en mi soledad. No sé si no me gustan más que el rock. Nunca la vi llorar. Si no va sin freno no anda bien, ni me encadena su show. Con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Y un juego rico de amores, caída libre para vos. Saliste ya 1000 veces de la pista a respirar, a reclutar bien maquillado y ocultando tu luna. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue. Todos te daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. Mira qué tipo espeso, sumiso como un guiso más, un vago de 1000 caravanas, a punto de quedar a pie, fundiendo plomo logras, chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. la vida, la vuelta de la vida, la vuelta de la vida. ¿Estamos en el aire? Sí, ya estamos. Bienvenidos, bienvenidas a Descolocados.
Un nuevo viernes acá. Hola ¿Cómo les Fer, va? hola Emiliano. Hola Vicky, hola Perla, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Bien, calor, para variar. Pero acá no Bien, se todo siente bien. porque en un esfuerzo de producción, por supuesto que tenemos un aire portátil. acondicionado portátil. Se puede decir, si no ya lo dijimos. La verdad que menos mal que Sachi se ocupó de nosotros, de mantenernos fresquitos, porque hoy estaba para quedarse en la pileta. Pero bueno, si estás en la pileta, igual podés vernos a través del canal de Somos Fua, ¿o Qué no? bueno, qué bueno. Hoy se fue Kiko y volvió Perla. Sí, Qué ponele. grande. Qué grande. Bueno, y acá estamos en un nuevo viernes, un nuevo fin de semana que arrancás junto a nosotros y me parece muy pela que te quedes esta hora y piquito en el cual dura Descolocados, porque Descolocados también lo haces vos, porque te leemos lo que vos ponés, porque pensamos las cosas que vos decís y porque en definitiva vamos para el frente y no nos guardamos ninguna. Y decimos lo que vos pensás también, las dos cosas. Exactamente. Bueno, arranquemos porque hay mucho para hablar. La verdad que otra semana movida. Vamos a empezar. La verdad es una noticia muy triste, pero bueno, no podemos hacer oídos sordos ni, como dicen ahora, fingir demencia, porque es lo que está pasando y como sabemos acá contamos todo. Bueno, te cuento, te leo, te comento. La realidad no da tregua, desde el Instagram de tu amiga hasta en el programa de Yudica, que son muy amables. Surge la consternación por la delincuencia juvenil, Chispita, Uriel o el menor con un arma. Bueno, la crónica de una Así muerte es. anunciada, ¿no? Así es. Lamentablemente, como bien dijiste vos, Vicky, no es una parte 2 de lo que hicimos la vez pasada, de la charla que nosotros mantuvimos en el último programa cuando hablamos con respecto a lo que es la violencia instalada en la sociedad, en nuestros barrios. Es lo que lamentablemente con el transcurso de los días han sucedido cosas que nos duelen, sucedido cosas que tomaron alcance nacional. De hecho, por eso que bien como dijiste vos, lo vemos desde el Instagram hasta Mariano Yudica, lo dice por las redes, lo dice por los programas de televisión. La violencia, y esta vez que involucra a la parte más tierna de nuestra sociedad, que son aquellos pibes y pibas que están viviendo muchas veces en nuestros barrios, porque crece el índice de pobreza, sobre todo a nivel infantil. Ya desde el gobierno de Alberto Bañaesto se recrudeció a la enésima potencia durante el gobierno de Milei, y vemos que esos pibes que ahora vamos a charlar, ¿no? Que no están escolarizados, que no tienen todas las vacunas puestas y que en definitiva los lazos familiares están bastante diluidos. Después sí son materia de crónicas policiales y sí son tenidos en cuenta por los grandes medios para poder hacer una picadora de carne cuando su desesperación los lleva muchas veces a tomar el peor de las decisiones. Esta discusión la damos porque en definitiva también formamos parte de una comunidad donde estamos atravesados de todos estos quilombos. No vamos a esquivarle, como diría mi abuela, del culo a la jeringa. Vamos a hablar y hablar sin pelos en la lengua. No hacemos apología del delito, pero tampoco pensamos que todo se resuelve mediante la oda de la pólvora. Y bueno, un poco de todo esto. Si quieren, contamos un poco lo que sucedió con este pibe que se llama Uriel, que le decían Chispita, y que para los medios de comunicación es un menor con un arma. Sí. Es un nene de Puerta 8, de la zona de lo que es llamado el Fondo del Libertador, en el municipio de 3 de Febrero. Primero decían San Martín, como siempre tirando ahí esa mugre política, ¿no? Es toda porque tuya, Rocco. sabemos que Libertador corresponde al municipio de 3 de Febrero, por más que quieran despegarse de estas situaciones. En un robo, se dice, se hace un operativo cerrojo con la policía y se empiezan a disparar. Uriel es herido y muere en el acto. Sus compañeros, sus cómplices, otros pibes que también eran menores, que estaban delinquiendo, lo dejan tirado y fallece como consecuencia de toda esta situación. Pero todo lo que veíamos y lo que decía un poco Emi, ¿no? Gente festejando en las redes, uno menos, menos malo, comentarios realmente horribles que hablan de lo roto que está nuestro tejido social. Y es doloroso porque particularmente lo conocía a Uriel y
que haya terminado así es una consecuencia de un montón de situaciones, como hablamos siempre, que fallan. Falla la escuela, falla la familia, falla niñez, falla la salita, el club. Entonces terminan con esta circunstancia. Y después también la doble vara, ¿no? Porque hace un par de días también salió un crimen muy atroz de un chico llamado Monzón de apellido, que lo asesinaron, su novia con 2 amigos, lo grabaron, se rieron, lo subieron a las redes en Santa Fe. Y lo que decían es, son 3 chicos, es un error, son menores, un error lo comete cualquiera, porque hay una disrupción en el discurso, ¿no? Si es un pibe que es de barrios carenciados, bala. Si el que murió es un pibe humilde, bueno. El que comete el delito en realidad es un pibe. Claro, el que comete el delito es un pibe humilde, bala. Si el que lo sufre es un pibe humilde, pero quien lo comete no, es un error de un menor, no podemos hacer nada, ¿cómo vamos a juzgar esa situación como adultos? Porque eso es lo que piden, ¿no? Juzgar delitos de adultos como con penas de adultos. Y lamentablemente esto es muy doloroso, no, como decías, no justificamos, no hacemos apología, no decimos, che, esto está bien, no, pero hay que entender todo el trasfondo que tienen estas situaciones. Padres en consumo, padres privados de su libertad, violencia intrafamiliar, entonces todas esas consecuencias, todos esos hechos que terminan con esta consecuencia tan trágica, no es de ahora, no es el resabio del kirchnerismo, decían muchos. Claro. Sí, bueno, esa es la justificación del actual gobierno también. Yo creo que no solo falla el Estado, sino también fallan las familias, porque bueno, cuando uno nace, los primeros años, lo que hace es mamar, se dice, ¿no? Las conductas de la familia. Uh-huh. Después se inician otras etapas de sociabilización, donde arranca la época escolar, donde arranca el jardín, donde empieza a interactuar, ¿no? con otros chicos, con otras familias. Y acá hay una falla completa, no solo del Estado, sino también de las familias, de la educación que reciben los chicos en los barrios más carenciados. Ojo, delincuentes y tranzas no hay solo en los barrios carenciados, o sea, también hay en otros sectores de la sociedad, pero la verdad que es muy triste todo lo que pasó, y obviamente que también fallaron otros niveles, ¿no? Porque yo después digo, bueno, o sea, ¿cómo se va a enterar niñez si el colegio no intercede? Si el colegio no dice, che, este pibe no viene, che, este pibe viene cagado a palo, che, este pibe, no sé, viene con señales de abuso en las infancias, che, este pibe no come en la casa. Entonces, ¿cómo toda la situación? La semana pasada estuvimos hablando de un crimen a un trabajador, y hoy estamos hablando también de, no sé si un crimen porque fue en un operativo cerrojo, y yo quiero creer que la bonaerense no sabía que adentro de ese auto iba un menor de edad, pero cómo falla, ¿no? En todos los niveles algo, y cómo se complica todo cada vez más, o sea, porque la semana que viene, ¿qué otra novedad, qué otra noticia vamos a tener? Sí, no, por supuesto. ¿Qué otra que muerte? La semana que viene nosotros podríamos hacer un programa ad eternum y que esto se transforme en medio de un magazine de política y de actualidad en 7K, ¿o no? ¿Sí? En un obituario. Sí, en un obituario y en un policial. Y no estamos nosotros pensando que este programa se transforme en eso, pero tampoco, como viste recién, vamos a evitar hablar de lo que nos duele y de lo que nosotros consideramos que los que tienen la posibilidad, los referentes, las autoridades, aquellos que tenemos la chance de hablar con muchas más personas de lo que representa nuestro vínculo familiar del día a día, necesitamos para poder resolver estos asuntos. Porque si está instalado en el barrio, es el barrio que tiene que resolverlo, o desde ahí empezar a resolverlo de verdad, y que no sean políticas pensadas en el topo surano y que después toquen la tierra, que no tengan ningún tipo de pies ni cabeza. Pero acá un poco lo que ustedes vinieron diciendo es así. A ver, desde la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, más el índice de criminalidad nacional, dicen que la participación total de los delitos de los menores es el 2 o 3% en todos los delitos. Es decir, que es muy baja la realidad. Cuando uno arranca a hablar de esto,
y piensa que si es el 2 o 3% de los pibes, es el que el 98% son los mayores. Entonces, como bien dijo Perla recién, este pibe en el auto estaba con gente más grande, había con adultos. De hecho, una de las historias viralizadas es básicamente la despedida que le realiza una persona que estuvo con él, un adulto mayor hombre que estuvo con él en el vehículo, que cuando sucedió el lamentable hecho del asesinato de este pibe, se escapó, se evadió de la cana, y después lo despidió por redes. Digo, los hijos de puta van a seguir siempre siendo los mayores que toman decisiones por cada uno de esos pibes que lamentablemente no tienen familia. Y no tienen familia, o si tienen familia, no es una familia acorde a la cual necesita su infancia para poder comer, para poder escolarizarse, para poder sanarse y para poder vivir bajo un techo de manera pacífica. Tampoco voy a decir que todas las familias tienen las necesidades básicas satisfechas, pero no puedo tampoco obviar que hay muchas familias, como ya hablamos la vez pasada, que se encuentran en esa situación, con índice de pobreza e indigencia, que no optan todas por agarrar un fierro y resolver sus problemas básicos a punta de pistola. Es por eso que nosotros también tenemos que decir que si bien el índice de la criminalidad joven es muy bajo, porque es necesario enunciarlo para decir baja de imputabilidad esta. Porque están tomando... Además, inclusive, escuchen, hay periodistas que yo consideraba alguna vez serios, como Mauro Zeta, que ahora lo pusieron a conducir al mediodía y él mismo problematiza sobre la baja de imputabilidad. Y Mauro Zeta, vos sabés cómo son las cosas. Vos te criaste y te formaste en el periodismo y hablando de los casos, y vos sabés que todos son mayores, que la super banda, que las bandas que salen de las cárceles y se tocan la tierra después cuando cumplen o purgan condena, son todos mayores, no son pibes. Y acá bien, sabemos que los delitos predominantes en los pibes son robos y hurtos. En cambio, cuando vamos a hablar de los mayores, estamos hablando de que hay robos, hurtos, sí también, pero también en contra piratas del asfalto, narcotraficantes, y ya no son los pibes ahí. Que los pibes juegan en definitiva en torno a ese juego de ser soldadito, o ser recadero, o ser el cadete de los soletes más grandes. Entonces, tenemos que darle un poquito más de sustancia. ¿Y por qué decimos que cuando decimos que no, o sea, el delito no se fija en la edad? ¿Sí? Porque y además de lo que nosotros podamos plantear desde Descolocados, de la CT Autónoma del 3 de febrero, no solamente somos nosotros los que estamos un poco en contra de todo esto, podemos decir que la conferencia episcopal está en contra, podemos agregar que el Colegio de Trabajadores Sociales, que el Colegio de Médicos Pediatras también están en contra, y creo que ellos no son ni cuca, ni comunistas, ni peruca, algunos seguramente lo sea, como nosotros, pero no todos lo son. Y si no todos lo son, me parece que vos ahí tenés que empezar a escuchar aquello que vos hablás al unísono y repetís como un boludo, y que hay gente formada, preparada, que se encarga de todo esto, donde pasan las peores cosas que vos no te estás dando cuenta. Pero bueno, digo, ustedes han laburado con pibes y pibas, con niños y niñas, y me parece que la realidad de los barrios es otra. Contémosla un poco. Sí, quería agregar a esto de los profesionales, ¿no? En contra de la baja de imputabilidad. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de San Martín, que abarca 5 municipios, es uno de los más grandes de la provincia, tiene un instituto de desarrollos humanos conformado por un montón de equipos de profesionales, entidades internacionales, entidades del municipio, entidades nacionales, justamente que hablan de esto, porque creo que lo decíamos la semana pasada, cuando uno habla de derechos humanos lo asocia directamente a lo que pasó en la última dictadura, crímenes de lesa humanidad. Los derechos humanos son un montón, no son solo los que se vulneraron en la última dictadura, que también los tenemos vigentes y presentes en Descolocados y en Somos FUA. Son un montón de derechos, a la vivienda, a jugar, a la educación, a la salud digna, todo eso que se vulnera hace años, ya te da el puntapié para estas situaciones de las que estamos hablando. Porque, como decía, si vos no tenés acceso al agua, no podés alimentarte, no tenés una vivienda digna, bueno, ya empezamos mal, porque se empiezan a vulnerar derechos
fundamentales. Después podemos debatir la crueldad del gobierno, el pueblo, la solidaridad, todas esas cuestiones que se abren en un abanico que queda secundario. Pero es importante esto también, porque si no queda como, bueno, los pibes y ya está, nació en un barrio humilde y bueno, ya está. Igual yo creo también que está impactando mucho este discurso de odio, porque bueno, a mí me tocó, lo he contado en otros programas, recorrer muchas provincias donde no hay agua y la verdad que viven una situación bastante fea porque ni siquiera tienen acceso a la salud. Y por eso insisto también en la educación en las familias, porque yo he recorrido muchas provincias y se viven situaciones límites en las provincias. Sí, obviamente hay chicos que se tiran al consumo y hay delincuencia, pero a veces quizás esa no es solo la única falla o el único problema. O sea, yo creo que es un debate mucho más profundo con respecto a la educación, a esto, o sea, el celular. O sea, hoy con el celular es todo mensaje de odio. Vos entras a una red social, un pibe, una piba pone una foto y te dicen de todo, o sea, te dicen cualquier cosa, opinan de tu físico. Entonces el mensaje de odio está acá y a esto, al celular, tenemos todos acceso. Entonces yo creo que es un debate mucho más profundo. O sea, porque como decía anteriormente, hay distintos periodos de sociabilización, que es donde uno nace. A ver, si yo nazco en una familia donde el consumo es normal, donde haya violencia intrafamiliar y donde pasan un montón de situaciones feas, es obvio que yo en mi vida voy a volver a repetir ese patrón. Entonces, obviamente que el Estado tiene que estar presente ante esas situaciones. Pero yo creo que el debate es más profundo. Y con lo que pasó con este chico de 12 años también tenemos que hacernos autocrítica nosotros. Porque yo particularmente vengo de una organización social, antes estuve militando ahí, y el Estado, o sea, durante el gobierno de Fernández, que ha tenido muchos errores, también colaboró con esas organizaciones, porque el Estado sabía que había lugares que ellos no podían llegar, o sea, que la iglesia y que el Estado no llegaban, que son como los barrios vulnerados, como el Libertador, como en Constitución. A mí particularmente me tocaba ir a dar la olla, a dar la comida a 11 y a Congreso, y se veían situaciones realmente, o sea, de chicos en la calle con gente pasada en droga. Ahí, bueno, ven, por ejemplo, Niñez, no sé dónde estaba, pero el gobierno de Alberto le dio muchos recursos también a las organizaciones, porque las organizaciones, por más que tengan un montón de fallas, también han tenido un gran trabajo en los barrios vulnerables. Y también hemos fallado, porque si la educación que los pibes no reciben en la casa, nosotros no la pudimos dar en esos espacios, si estos debates no lo pudimos dar en esos espacios, también tenemos que hacernos cargos y hacer una autocrítica. Porque en un merendero, en un comedor financiado por el Estado, por el gobierno, donde nosotros teníamos que dar esa contención, no la pudimos dar. ¿Por qué? Porque por más que el Estado dé todas las herramientas, hay una cuestión de educación en las familias que no las podemos corregir. O sea, y yo creo que también es una falla nuestra, porque si el espacio está abierto para que los pibes estén consumiendo en la calle, ¿qué pasó? Que nosotros no pudimos dar ese debate, decir, che, ir a robar está mal. Que obviamente, o sea, que encima no podemos decir y hacernos los boludos lo de, ay, no, bueno, pero no es mi trabajo. No, porque el gobierno en su momento dio ese recurso. O sea, porque en su momento se sabía que había lugares donde no podía llegar el funcionario, o sea, y el gobierno de Fernández en ese momento dio ese recurso. O sea, que también es una autocrítica hacia nosotros. O sea, ¿qué pasó que no le pudimos explicar a los pibes? Yo tengo particularmente un caso allá en Pineral, o sea, este nene que no vamos a nombrarlo, o sea, el pibe, nosotras dos, que nos íbamos a Luján, hemos tenido una historia con ese pibe tremenda y no lo pudimos corregir, lamentablemente. Lamentablemente no lo pudimos corregir. ¿Qué edad tiene el pibe ahora, más o menos? El pibe tiene, ¿cuánto debe tener? Ya es mayor. Ya es mayor de edad, pero él ya había empezado a delinquir joven, menor. Sea, empezó a delinquir cuando lo conocieron ustedes. No, antes todo. No, antes no. Él viene ya de una familia que delinque.
Y nosotras nos tomamos el trabajo de que le enseñábamos, le dábamos clase particular, lo llevamos a Luján, lo llevamos al Corso, o sea, hacíamos todo, nosotras dos y mi hermana y mi papá. Y nunca lo pudimos corregir, le hacíamos el cumpleaños, le hacíamos de todo, hicimos de todo. No me dejes contarle, no me dejes mentir. Y ¿Ese no pibe ahora es papá? ¿Lo saben si es papá? No, están todos, él, los hermanos, están todos presos. Ah, están todos presos ya. Están todos presos. Bueno, Y él encima, ahí es un poco lo que hablábamos. Encima fue a robar y lo atropelló, no sé qué pasó, lo tuvieron que operar, está esperando clavos, o sea, casi le cortan la pierna, o sea, y no lo pudimos corregir. Qué garrón. Pero bueno, es eso. Muchas veces nosotros, desde nuestra voluntad militante, para los que nos escuchan, digo, no nos hacemos los boludos y tomamos cartas en el asunto. Pero como un ejemplo que yo siempre pongo, tal vez tiramos piedras al río y el caudal se la va llevando puesta la piedra que tiramos porque es mucho más fuerte. La familia, la falta de una madre, de un padre, de un hermano, de una abuela, o la presencia de ellos, pero con una influencia netamente negativa, digo, sobre la vida del pibe, era muy superior en el día a día de todo el esfuerzo que tal vez hagamos hecho o hayan hecho ustedes, pero eso no significa que tenemos que dejar de hacerlo, sino que eso en definitiva a nosotros nos pule, como la presión pule al carbón para hacerlo diamante, eso nos pule porque al día de mañana tenemos más herramientas nosotros, en nuestra conducta, en nuestro pensamiento, para saber no solamente de lo que somos capaces, sino también de nuestros límites, que hay muchas situaciones en las cuales no vamos a poder resolver de la manera como nosotros deseáramos. No, obvio, nosotros lo seguimos haciendo porque lo llevamos en la sangre, esto de militar, la convicción de hacerlo, la solidaridad y demás. Pero también hay que admitir que yo la verdad no soy especialista en esto, no soy profesional, pero evidentemente esto lleva un análisis muy profundo para poder encontrar una solución a todo esto también. Porque después, bueno, o sea, no sé, creo que no quiero spoilear, pero el tema de la reinserción del sistema penitenciario, o sea, de que imagínate, si un adulto sale re golpeado de ahí adentro por la violencia y que encima salís y uno que no tiene ningún antecedente penal no consigue un laburo, imagínate esos pibes. Entonces, como que yo creo que es muy profundo el análisis y que ojalá que se pueda dar porque evidentemente algo no sucede. Después, bueno, la exclusión, ¿no? De, no, este estuvo preso, no lo saludo, o este tiene, porque la gente es muy hija de puta, y que enseguida te deja de lado y enseguida, porque yo lo he vivido y lo he visto, de las diferencias que hacen, pero bueno, es realmente preocupante. Es realmente preocupante, como tampoco puedo entender cómo dos pibes van y matan a un laburante que lo conocíamos todo, porque todos lo conocíamos y siempre él fue buena persona con todos, y van y gatillan como si nada. Entonces es como que es muy complejo. O sea, la verdad que, no sé, la semana que viene no sé con qué noticias nos madrugamos. Y si ahora nos vamos a meter con el tema de reinserción, y si quieren yo deslizo un poco ahí para poder dar el pie, para ustedes que nos están escuchando. Hay un ejemplo, y te voy a poner un ejemplo positivo de la reinserción, y no estoy hablando de la reinserción de los pibes que delinquen, sino de la reinserción que correspondió cuando los pibes y las pibas dejaron de ir a la escuela producto de la pandemia, porque ahí vos multiplicabas por casi cero, porque los pibes estaban mediatizados por el tema Zoom, aquellos que podían. No nos olvidemos que había familias que lo tenían 4, 5, 6 pibes en edad escolar y que todos estaban atravesando su escolaridad a distancia por un celular. Y que ahí pasó de todo, porque vos no podías identificar. No, obvio. También hay otra realidad y que la quiero decir. Hay mucha violencia con los docentes. Mucha violencia. Demasiada violencia. A mi juego me llamaste, pero a lo que voy es que en el ejemplo positivo es que el Estado provincial, ¿sí?, en su momento organizó un programa escolar que iba con trabajadores sociales y algunos docentes casa por casa en aquellos pibes que no se conectaban al Zoom, que no tenías ningún tipo de virtualidad ni que la familia había un ida y vuelta fluido con la escuela. Iban y le golpeaban la puerta a la madre y le preguntaba, hola, sí, acá está Felipe Ramírez. Sí, ¿a dónde está? Y está acá. ¿Por qué no se conecta? A ver, mami, sentame, recibime. Le trajimos la tarea.
que él no pudo hacer porque no estuvo conectado o conectada. Nos sentamos, charlamos, qué es lo que está pasando. Y de esa forma volvieron una bocha de pibe. Sí. Y ahí fue donde fue la unión virtuosa entre la familia y la escuela, que la escuela va a la casa, no que el pibe va a la escuela o que la madre va a la escuela, sino que la escuela va a la casa y le dice, che, loco, nos preocupamos por vos, queremos que vuelvas, ¿qué te está pasando? Yo creo que en parte de eso, de esa unión virtuosa donde nosotros podemos, a ver, y dicho de otra forma, y para poner un poco de caso que ustedes tanto Vicky como Perla dijeron, en esa coordinación o unión genial que se genera entre las instituciones y la fuerza de voluntad militante donde podemos encontrar las soluciones. Y que no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero frustrarnos no es lo nuestro. Bueno, permití también meter el bocadillo de que además de que los docentes sufren violencia, hay una ley que tiene que proteger a los docentes, que es una ley a nivel provincial y que no se cumple, no se estaría cumpliendo, porque hay un montón de casos de padres que van y cagan a palo a los docentes y no tienen ninguna consecuencia. Entonces como que también es complejo porque vos decís, bueno, el colegio tiene que meterse ante una situación y lo piensa 2 veces porque hay mucha violencia. Mucha violencia. Y además hay una violencia simbólica que está relacionada a que los docentes cobran 2 pesos. También sí, por supuesto. Que tenés 3 meses de vacaciones, que son todos vagos, que no hacen nada, que bueno, los adoctrinan. auxiliares también. Entonces, esa es otra violencia simbólica. Y además, en esto que decía Perla, ¿no? Las familias dejan de educar lo básico y ahora la escuela tiene que educar y tiene que resolver la urgencia de que los pibes no comen, de que los pibes están siendo violentados. Entonces, todo lo que sería el contenido académico queda postergado. Porque, los pibes no vinieron porque, no sé, por la situación que sea, la escuela se cayó el techo, el docente que no cobra, que no le pagan el aguinaldo. Entonces, todo bueno, eso... el barrio que entran a robar a la técnica. Claro, todas esas situaciones de peligrosidad, de violencia, de también discurso de odio, porque Milei le pega a los docentes, a los viejos, no le pega a los narcos, ya sabemos, porque eso lo financia en la campaña. Claro. Entonces, está en la boleta de él. Claro, todos esos son héroes, dijo él. Todas esas cuestiones de violencia simbólica y material, digamos, real, se ven en las fallas de la escuela, las fallas de la familia, porque antes... Obvio. Por lo menos, por ahí los padres que no tenían tanta instrucción académica te decían, tenés que decir buen día, por favor, gracias, no sé. Y ahora no. Entonces, tenés que lidiar con pibes que no saben manejar la frustración porque están todo el día enchufados a un teléfono. Padres que no saben manejar la frustración porque están enchufados a un teléfono. Padres que se pasaron ya de buena onda, digamos. Entonces, creen... que ahora para criar a los pibes no hace falta ponerles límites. Los pibes hacen lo que quieran, somos amigos de nuestros hijos y eso no es así, porque poner los límites también es demostrar cariño, proteger, amar, cuidar, pero eso se perdió. Entonces, antes los padres te cagaban a palos por cualquier cosa. Bueno, listo. La generación de esos hijos dijo, yo no voy a hacer lo mismo. Listo. Entonces no te pongo en penitencia, no te reto. Y de la escuela se transmite lo mismo, porque ahora no hay sanciones, no hay expulsiones. Entonces, cualquier comportamiento, bueno, malo, excesivamente pasado, no tiene ningún tipo de sanción. Sí, por supuesto. Y yo creo que tanto la escuela como el centro cultural, como el club de barrio... no pueden reemplazar a la familia, son completamente complementarios. Claro. No pueden suplantarlo. Y vuelvo a insistir, entre las instituciones sale lo mejor, no una por sobre la otra o haciéndose cargo de las cosas que no correspondan. Yo creo que con respecto al tema de los pibes es necesario laburo preventivo, es necesario laburo previo y que todas ellas pueden llegar a darlo. Así que me parece que es necesario pensarlo desde una forma... no desde el cine shampoo y la película de acción, el pibe está perdido, el fue la pólvora, el crimen y castigo, sino que podemos, como los adultos, tienen que hacer el esfuerzo para hacerlo todo más ameno y antes. Y si el pibe está en un contexto que no corresponde, generar instituciones para que los puedan sacar de esos contextos tan desfavorables y los puedan dar en guarda en familias que sí puedan llegar a darlo, o en instituciones donde puedan crecer con cariño y familia, que no devenga
en otra forma de estar de encarcelado, pero para los más chicos, digamos, ¿no? Me parece que pasa un poco también por ahí y que tenemos que aprender de las mejores cosas. Y bueno, nada, vamos a meterle para adelante porque tenemos que hacer una llamadita de por medio para Hoy el próximo bloque. tenemos un invitado especial, ahora nos vamos a poner en contacto con él. Pero sí, la verdad es que hay muchas cosas para trabajar. Veremos qué pasa a nivel país también, porque bueno, ya sabemos que vinieron a destruir el Estado y lo están logrando. La oposición se ve que está en una hamaca paraguaya en el Tigre, porque la verdad que no están haciendo nada. Así que es hora de que empiecen a despertarse, que se despierte el pueblo, porque las cosas siguen pasando. ¿Te parece si hacemos una pausa de 1 minuto mientras llamamos a nuestro invitado? O... Dale. Sí, obvio, dale. Ahí está. Ahora volvemos. Ah,
Estamos acá, estamos con vos, estamos de vuelta. En este nuevo bloque de Descolocados, Así es. estamos ahí Ay, con no, me salí. un problema técnico. No nos anda Telecom. Re antiguo. Para acá ponete, No, tonta. ¿Qué pasa, perla? Estamos en vivo. Porque la casi gente me roban está la ahí. bici. Por eso. No, por ¿Quién se va a favor. llevar esa bici que haces una cuadra y te quedas con la rueda nena. así? En 3 de coso? febrero, Mira, aparte el no otro pasa día le vamos a mandar un saludo a César. Fui hasta la casa de César a tomar mate que vive en Coronado con la bici. Así ¿Y? que la bici aguanta. Y sí, ya me imagino. Bueno, le mandamos un saludo a César. Fue el cumple de César. Saludos, Así que le César. mandamos- Fiel, ¡Feliz cumple! fiel, fiel. 60 años, sos un pibe. 60, papi, Y va. adivinen quién cumple años la semana que Por viene. 60 más. Sachi, a ver quién cumple años. No cumple 60, pero está medio. Sí. Sí. El miércoles. 2 40. de que saliste de la 28 de secundaria. 28 de 40 enero cumple. cumple. 40 cumple. Hay que tirar la casa por la ventana. No, cumple 38. Tiernos 38, señores. No escuchen, no escuchen. 16 más 12 de última. Le vamos a hacer 18. la torta con el logo del PAMI. Más 20. 19 más 19. ¿De qué? Bueno, ¿No? ¿De qué? No 19 más escuchó, 10. déjalo. Lo voy a Con ver el- después en diferido. Voy a saber y le voy a mandar mensaje. Con el logo de ATE, dijo. no, no seguro. dije eso. Me Bueno. imagino. Mientras intentamos comunicarnos con nuestro invitado especial. Que nos- Vamos a meterle con el temita que viene, que Dale. justamente venía un poco de la mano de eso. Voy a agarrar y de paso, para unir los dos temas, mando un saludo a los compañeros y compañeras de las escuelas abiertas de verano, a todos y en especial a la del SEC 801, que producto hace un par de días de un tiroteo en Barrio Ejército. La directora tuvo que sacar al personal en su coche para evitar cualquier tipo de infortunio. Me parece que justamente hay que revalorizar el trabajo y el esfuerzo que están haciendo muchos trabajadores y muchos compañeros en estos momentos a altas horas a altas temperaturas, con pibes que de verdad necesitan contar con un poco de esparcimiento y un plato de comida. Y eso decimos que muchas veces las instituciones llegan después del hecho consumado, y justamente que los conflictos personales dirimidos con las balas, que las cargan al comerudeo y el choreo del boleo, se termina utilizando para otras cosas que no tienen nada que ver. Y una vez que esa persona, atraviesa todo lo que es la cárcel o el presidio, ¿qué viene después? ¿Qué hay después de eso? ¿Se puede una persona, aquello como dice Crónica, chacales o no, reinsertarse en la sociedad? Tenemos expectativa y tenemos la intención de que sí, porque nosotros somos humanos y creemos que ninguna persona está para el descarte. Sin embargo, muchas veces y en muchas ocasiones, que como dijimos recién, los entornos, la falta de oportunidades, la propia deformación de la persona y las malas decisiones no ayudan. Y sobre eso también tenemos que hablar. Así que metámosle, porque ¿qué más hace falta para ponerle un pitujón a este tejido social tan desgarrado? Un pitucón, se dice. No, pitujón. Es lo que vos le ponés a los cosos, ¿viste? Sí, pero se llama pitucón. ¿Pitucón? ¿Qué dije? No, pitujón. ¿Pitucón? Pitujón. Con C, ¿no? Seas Vos chancha. dijiste pitujón. Es descolocado después de las 10. Yo no Voy a hablar dije de esto. nada malo, Emiliano. Horario de protección al Otra menor. vez se te Guarden a cayó. sus pibes que Escuchame. están desatados. Yo no puedo decir nada porque estaba desatenta. Otra No vez escuché que dijeron. se te cayó la. No, las carmelitas de casa son ustedes, pero No, son la de edad, mentira. Te iba a decir. ¿Y cómo se le dice ahora? Los parches. A un parche. El parche para la bici de perla, ¿no? Bueno, para la pero ropa. es amplia. Ah, no. Bueno. Yo di todo por el stream. Vine con la bici desinflada. No sé cómo voy a volver. Así Ay, que chicos, pobrecito, no, porque vivís tan lejos. si conseguimos, si se le llega a romper la bici, tenemos que conseguir canje de dentista para Perla, porque bueno. No, ya sin que se rompa la bici lo necesito. Bueno, así que ya saben, somos FUA, un canje de dentista para Perla. Bueno, volviendo un poco Metámosle. al tema y a colocarnos en tema, porque no solo somos chistes, hay que recordar que el encarcelamiento es la última opción legal. Entonces, un poco lo hablábamos la otra vez, ¿no? Crecen los detenidos, pero no crece el número de delitos Ujú. en un año, digamos, como índice en un año. ¿Por qué crecen? Porque más de la mitad de los detenidos no tiene una condena firme. Ahí va. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Se vulneran derechos.
porque la condena preventiva es no tiene que ser una norma, es una excepción en casos especiales. Por ejemplo, si tenés peligro de fuga, peligrosidad para terceros. No es, este pibe robó un celular, condena preventiva. O sea, condena preventiva es que no tiene una sentencia firme, eso quiere decir, para nuestro público. Y de los menores, 4 de cada 10 no tuvo nunca contacto con un juez. Eso lo hablábamos también. Entonces, si vos no sabés quién lleva tu caso, no sabés por qué estás detenido, no sabés por cuánto tiempo, y encima el abogado del patrocinio gratuito no aparece, y estás en espacios donde ediliciamente, socialmente, volvés a tener vulnerados tus derechos, bueno, esto hace que la reinserción social sea más complicada. Así es. Y hay que recordar lo que dice el artículo 18 de la Constitución, que todavía sigue la Constitución, aunque todos se la pasen por ahí, porque después por donde no se ve el sol. Por donde nada el sol. La Constitución Nacional sigue vigente y es la Carta Magna de nuestro país. Y dice en su artículo 18 que las cárceles deben ser seguras y limpias, que no son para castigo y que su principal objetivo es la reinserción social. ¿Sí? Entonces, todo esto se vuelve para atrás, se rompe, se quiebra cuando tenemos estas vulneraciones, por ejemplo. Y que nadie puede ser juzgado sin juicio previo. Claro, sin ley anterior y el debido proceso. Entonces, todo esto complica más las cosas. Declarado Claro culpable, sí. en realidad. Claro que sí que se complica, claro que sí que el tema de la reinserción no es moco de pago, porque ahí de verdad tiene que estar todo el esfuerzo, como bien dijimos nosotros, del Estado, para poder reinsertarlo, y de los privados y de la sociedad para poder abrazarlos nuevamente, digo, ¿no? Porque está claro que no todos van a ser oficinistas del sector público, ni todos van a ir a laburar a cooperativas de laburo, que son muchas de las que reinsertan y de manera más o menos efectiva por un tiempo, por lo menos. Lo que sí podemos decir es que hay una sociedad que hoy por hoy no está preguntándose cómo reinsertar, cómo abrazar a aquellas personas que hoy por hoy están saliendo de las cárceles, de las penitenciarías, para evitar que nuevamente cometan esos hechos tan aberrantes que los llevó nuevamente a estar presos, digo. Y como bien dijimos antes cuando hablamos de los pibes, los que más reinciden son los mayores. Porque el pibe, dentro de todo, mal o bien, puede ser que pueda encontrar una beta donde ahí incida algún factor positivo que haga que no vuelva a cometer el delito, pero el mayor no, es más difícil. Más cuando se instala en un contexto de vida jodido y no tiene cómo sobrellevarlo. Ahora, también hay que decir algo que es necesario. Por un lado está el Ministerio de Seguridad, que es aquel en el cual se ejecutan y se planean las políticas de represión, y por el otro lado también está el Ministerio de Justicia, que es aquel que debe bregar no solamente por la consolidación y por la efectivización o por la ejecución de aquellas leyes que regulan la sociedad, sino también por esto que estamos hablando ahora. ¿Y qué pasa si yo les dijera que muchas veces eso no logra o no llega a buen puerto porque hay vedetismo? El vedetismo que muchas veces no nos gusta, el vedetismo ese que hace que los funcionarios tomen decisiones, no sé si a espalda del pueblo, pero nada, o sea, desentendiéndose del mandato que el pueblo les dio. Y acá pasa también, y pasan estos cosas tan sencillas. Cuando yo les diga que, por ejemplo, que en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires hay una interna, en el Ministerio de Justicia, entre la Cámpora y el Frente Patria Grande, donde se vació la dirección o la secretaría, no recuerdo bien, o se la dividió, no se la vació, perdón, se la dividió en distintas áreas compartimentadas por agrupaciones, que la lleva adelante Aníbal Natiuk, que se encarga de toda esta cuestión que estamos hablando, donde por un lado que era una compañera llamada Nora Calandre, por el otro lado hay gente cercanas al ministro Mena, que responde a la Cámpora, que responde Máximo Kirchner, y sobre eso van viendo cómo resuelven. Hoy en 3 de febrero está por un lado el Patronato de Liberados y por el otro lado funcionan programas que se encargan de la reinserción de los liberados, ¿sí? De los que alguna vez han delinquido. Y la realidad pasa porque esta gente necesita de verdad no volver a la cárcel. Y cuando los van a visitar,
muchas veces las promotoras del patronato, que no trabajan en el patronato, pero sí laburan en el tema de reinserción, están medio como un laburo coordinado pero desconectado que no termina de saberse bien qué alcance tiene o qué posibilidad tiene para poder de verdad encontrarle la vuelta de rosca a lo que estamos diciendo. Y yo voy a ser muy enfático con esto y voy a hablar de verdad. Porque ustedes saben, yo vengo con la pechera, yo vengo con la campera, yo soy de la Asociación Trabajadora del Estado. Y Patronato Liberado corresponde a justamente a la provincia de Buenos Aires, como yo acabo de decir. Y lamentablemente, por no brindarle las condiciones necesarias a las compañeras, porque encima es eso, la mayoría de la población son varones, pero la mayoría de personas que trabajan en los patronatos son compañeras, son las trabajadoras sociales. Lamentablemente, hace un tiempo que esto está medio perdido, así como dijimos en su momento que recordamos al Pocho Leprati, también recordamos a Laura Iglesias. Laura Iglesias era una trabajadora social que visitando, que era Patronato Liberados en la costa, visitando a un liberado, el liberado, ¿no? Cuando la recibe a ella, la somete, la maniata, abusa de ella, la asesina y la tira en un descampado. Y eso habla un poco también de lo que es y cómo se fomenta y cómo se trabaja. Porque si hubiesen habido formas preventivas para que la compañera hubiese ejercido su trabajo de manera no tan arriesgada, me parece que nosotros hoy no la estaríamos lamentando. Y que en definitiva hace falta no solamente ejecutar programas de reinserción, sino de verdad, digo, hablar con todos. Che, loco, ¿cuántos hay en 3 de febrero que hayan delinquido? ¿Qué empresas pueden agarrar y tomar a estas personas? Pero hoy nos encontramos con el problema principal, que es la economía. Ahí nos encontramos con el problema real, que es que no hay un mango en ningún lado, que las empresas están cerrando, que tenemos quilombos en varios lados. Y acá y encima estamos atravesando el contexto de reforma laboral, que ya hemos hablado, porque esta semana tuve un dimi directo con una persona que habló por el chat diciendo que no hablamos de la reforma, las bolas. Hablamos 20 programas antes de la reforma laboral. Y ahora, de costado, pero la tocamos, digamos, ¿no? De hecho, vino un especialista a hablar de la reforma laboral. Sí, así es. O sea que digo, bajan el Insta, ponen YouTube, programa anteriores de Somos Fan, le dan me gusta, lo siguen y lo chusmean. Porque sí, obvio, y la reforma laboral tira para recontra mega atrás todo lo que es reinserción, porque la gente que no tiene antecedentes no tiene laburo. Imagínate aquellos que después de haber cargado el yugo de la cruz, digamos, por el pecado cometido, tienen que ir a buscar laburo y no lo tienen y no lo van a conseguir. Bueno, y digo esto porque también es algo bastante loco, señores, porque para ser funcionario de la República Argentina, los antecedentes penales no importan. Ahora, si vos querés auxiliar, te piden antecedentes penales. Antecedentes penales ni psiquiátricos. Por Entonces, la duda lo vamos a... Entonces digo, Tucu, ¿qué estamos pasando? ¿Qué está sucediendo acá? Y bueno, esto había que contarlo, esto había que decirlo. Menos vedetismo, creo que hace falta entender un manto de soluciones. Valoro el esfuerzo que se hace desde la militancia y de todos aquellos que por 2 pesos con 50 están trabajando para que esto se dé vuelta, pero hay que hacerlo con la misma fuerza, pero tal vez de otra forma. No sé qué ustedes ven en los barrios, si conocen gente que estén atravesando, que están siendo visitadas, reinsertadas, algo, pero ¿qué se ve? Yo no me voy a olvidar nunca, voy a contar algo que me pasó. Una vuelta... Sentate para este lado, ¿por qué Me estás estoy así? controlando la calle. Pero no. si nadie te va a robar esa bici. Una vuelta, estaba volviendo de un cumpleaños con una persona, nada, mentira, con una pareja, con un... No importa. Con X. Poner el apodo. No, estaba volviendo de un cumpleaños y vieron que ahí en sobre Militar y Paso hay una garita que es de los gendarmes. Y acá entra todo un poco también de cómo la sociedad te juzga, te deja de lado. Bueno, en este caso los gendarmes habían parado a un pibe que estaba en moto. Y el maltrato que recibió ese muchacho, o sea, y no sé, le pasó justo que se cruzó con nosotros, que eran como las 2, 3 de la madrugada, que estábamos volviendo a pata. Y el maltrato que recibió ese muchacho, porque la gendarmería no podía entender, o sea, hizo no sé cuánta gente llamó, porque el pibe
había tenido un tema con una estafa que había realizado. Y en el derecho penal, cuando son menos de 3 años, la pena es excarcelable. Entonces, generalmente lo que hacen es una probation. Y el pibe, o sea, estaba haciendo una probation. Tenía que darle todos los meses, en ese momento, 50.000 pesos al Garrahan. Y el pibe tenía todo en regla. No lo dejaban irse. Y yo estaba indignada porque le digo, pero escuchame una cosa. O sea, yo les explicaba que el pibe estaba haciendo una probation. Ellos no entendían cómo, o sea, no tiene que estar preso. O sea, y habían hecho un montón de llamadas. No sé quién habían llamado, pero habían empezado a hacer como una averiguación, ¿viste? Puntualmente de eso, cuando en realidad ellos tienen que pedirle el papel de la moto, el registro, el seguro, DNI, nos vimos en Disney, besito. Tenía todo eso en regla, pero ellos no lo dejaban avanzar porque les saltaba eso. Vinieron patrulleros, vino más o menos, no sé, el secretario de seguridad, todo así. Y finalmente estuvimos parados con ese chico ahí, que desconozco quién es, como 1 hora, hasta que llegaron los padres y los padres le explicaron, che, o sea, todo bien, pero cuando empezaron a ver que se sumaba más gente, lo dejaron ir. Pero el pibe tenía todo en regla. Todo en regla tenía. Pero como estaba haciendo una probation, era el más delincuente de todos. O sea, era, no sé. Una locura, una locura. Mientras tanto, Argentina está preapocalíptica, señores. Vamos rápido porque Por ya eso. está Luli ahí preparando sus cositas. Ahora se viene el viene momento. pies descalzos. Bien, ¿qué tenemos para decir? Un tsunami se llevó puesto una vida en Santa Clara, un deslave en Comodoro Rivadavia dejó un barrio roto y familias sin techo y aparece un nuevo foco de incendio en la Patagonia. El apocalipsis, la apocalipsis. 15.000 hectáreas quemadas. Mira, lo más leve es el apocalipsis que no puede pasar. Milei entregó el puerto de Ushuaia a Estados Unidos, a Trump, para chuparle de nuevo las medias, porque después me retan. No está la bandera, chicos. La bandera en Plaza de Mayo, en Casa Rosada, No existe, la están pintando. Se ve que, Celeste, blanca, están celeste. Están buscando la otra, Algo la amarillo roja en el con medio. azul y roja, azul y blanco, ¿viste? En Mar del Plata, una bandera simple faz. La verdad que el desprecio que tienen hacia nuestro país, hacia nuestros símbolos nacionales es Atroz, abominable. tremendo, asqueroso. Lo vamos a desarrollar mejor el viernes que viene, justamente por esto de que ya viene el programa de Luli y no queremos ocuparle su espacio. Pero realmente es preocupante la situación. La semana que por ahí, el lunes, hay otra bandera. Bueno, Cuídame la bici. te cuento un poco el pronóstico rapidito. Por supuesto. Bueno, mañana 34 grados de máxima, 23 de mínima. Domingo 34 de máxima, 25 de mínima. Métele. Lunes 36. Lunes 36 de máxima, 24 de mínima. Martes 33 de máxima, 21 de mínima. Miércoles 32 de máxima, 20 de mínima. Jueves 32 de máxima, 21 de mínima. Viene Calor. Va a estar soleado, tomen Otra agua. vez el mismo calor, diría Sí, Banda 21. me quemo. ¿Puedo leer una noticia? El mismo calor. 28 Dale, como porque cumpleaños. ya nos vamos. Los hospitales, Fuiste. el Hospital Posadas, el Garrahan y el Cruce se sumaron a un programa nacional de cardiopatías congénitas para Buenísimo. fortalecer la articulación en todo el país y mejorar los circuitos de derivación y ampliar la capacidad de respuesta. Mandalo, lo subimos a Descolocados. Ya la Dale, página. Mírenlo. Bueno, nos reencontramos el viernes. Nos vemos el viernes. Quédate en Somos FUA, que viene pies descalzos. Chicas, muchachos entes. Y nos vemos. Ya está, cuídense el calor y ojo el sol que te hace volver. Chao, buen fin de...